Este es el episodio 29 de la segunda temporada de Cositas de Niños. Solemos utilizar el término depresión y tristeza como sinónimos. Reducimos la depresión a estar tristes y no hay nada más erróneo que esto. La depresión conlleva muchísimas cosas consigo. Es como un barril en el que te irás encontrando muchísimas sorpresas. Tener depresión no necesariamente es estar triste, sino estar pasando por un proceso en el cual hay muchos ingredientes que nos están afectando. Sí, la depresión muchas veces viene de un largo camino que nunca atendimos, porque no pedimos ayuda en el momento en que lo necesitamos. Entonces tenemos a la depresión como un resultado final de todo este proceso de descuido a nuestra salud mental. Pero bueno, no seguiré hablándote yo de depresión, sino mi invitada. Una vez más tengo a Laura García, mi querida amiga, quien es psicoterapeuta y especialista en trauma y técnicas de reducción de estrés, quien nos viene a hablar de la depresión. ¿Qué es la depresión? ¿Qué nos lleva a la depresión? ¿Estar triste y estar deprimido es lo mismo? Una pista, ya te dije que no. ¿Cuántos tipos de depresión hay? Una persona puede no estar consciente que está pasando por un episodio de depresión. Y quizá una de las cosas más importantes que platicaremos hoy es qué no debemos decirle a una persona deprimida. ¿Por qué? Porque a veces, por esta misma ignorancia respecto al tema, solemos decir cosas que más que ayudar, afectan a la persona que está deprimida. Entonces, ¿qué mejor que ver este episodio para que aprendas los don't? Lo que no tienes que decirle a una persona deprimida, porque no la estarás ayudando, sino todo lo contrario. Un gran episodio que nos llevará a conocer más sobre este mal que está quejando a muchísimas personas, que las ha quejado por años, pero que en los últimos 18 meses nos ha tenido al filo, al borde, y que lamentablemente ha llevado a muchas personas al suicidio. Pero sin más, esto es el episodio 29 de la segunda temporada de Cositas de Niños. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables, eso que siempre nos dijeron que no podíamos tocar. Junto a expertos y amigos abordaremos desde una perspectiva abierta y clara esos asuntos que nos harán confrontarnos con nosotros mismos. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños segunda temporada, porque para ser hombres primero debemos dejar de ser machos. Que esto nos lleva ya a nuestro siguiente tema, que justamente lo mencionaste, ¿no? No solamente es la ansiedad, sino la depresión. ¿Qué es la depresión, Lau? Sí. Bueno, la depresión es un estado que se caracteriza por sentimientos de infelicidad, de decaimiento, de desánimo, de culpa. Es esta experiencia como de empiezo a tener una incapacidad de disfrute. Ya no siento nada, o sea, como que mi vida emocional se vuelve muy plana. Ya no hay nada que me anima, ya no hay nada que me emociona, ya no hay nada por lo que quiero luchar. Entonces, algo que es muy interesante es que gran parte de las depresiones se dan a partir de la ansiedad crónica. ¿Por qué? Porque la ansiedad crónica lleva a puntos en donde uno dice, si mi vida va a ser esto, deja de tener sentido. Un poco lo que decías, Vic. Si yo tengo que ir a medicarme y así va a ser mi vida siempre y no voy a salir de la ansiedad o la ansiedad nunca se va a ir de mi vida, entonces se da mucho la experiencia de esta conjunción entre ansiedad y depresión. Y justamente lo mencionaste y creo que es un error al que todo el mundo cae. Estar deprimido no es necesariamente estar triste. No, y gracias por decirlo porque es súper importante, ¿no? La experiencia de estar tristes es necesaria, es natural, es parte de las emociones básicas del ser humano, ¿no? Hay experiencias de vida que nos van a llevar a la tristeza. El tema con la tristeza es que en su expresión más grande es la depresión. Entonces le tenemos mucho miedo a estar tristes.
Y por lo mismo, ahí aparece otra resistencia. Como no quiero estar triste, evado, evito, aquí no está pasando nada, todo está muy bien y de repente, pues esa tristeza ahí sigue, ¿no? Esa tristeza se instala. Entonces, si yo no me permito sentir, que era un poco lo que hablaba hace rato de las emociones cuando se evitan o se evaden, se instalan y eso empieza a generar una experiencia que si yo mantengo a largo plazo, pues va a detonar evidentemente en una depresión, ¿no? Porque no estoy haciendo nada con mi emoción, no estoy trabajando mi emoción y entonces eso va a repercutir en que esa emoción va a empezar a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y obviamente va a seguir habiendo situaciones en la vida que van a empezar a abonar a esa tristeza y que esa tristeza va a empezar a ser mucho más grande hasta que ya no sepa qué hacer con ella o ya sea muy evidente que ya no, que ya no sienta, ¿no? Me vuelvo plano emocionalmente. Sí, porque lamentablemente siempre decimos lo mismo y qué bueno que lo explicas, porque justo lo platicamos al inicio, ¿no? Uno a veces actúa desde la ignorancia y más que hacerle un favor, le estamos haciendo un daño a la persona, ¿no? Y es como, y lo hemos visto en tantos que se han suicidado, que, no, pues es que nunca lo vi triste, pues es que no, o sea, no necesariamente tiene que estar triste, ¿no? O sea, puedes estar feliz, que en 3 horas ya te mataste, ¿no? Sí, Creo que es sí, mucho este tema ese llano emocional a donde llega la persona, dice, ¿sabes qué? Me da risa, hoy fue un día chistoso, pero todo eso queda como a nivel superficial, ¿no? Y es cuando ya lo de atrás está completamente aplanado y no hay estos picos de vida, ¿no? Que a final de cuentas la emoción es la vida y pues todo te da igual. exacto. Y de hecho, una de las emociones que más se expresan en la depresión es la irritabilidad, que se puede confundir con enojo o con molestia. Entonces, sí, a veces tapamos una emoción con otra. Cuando yo no me permito sentir algo, forzosamente necesito expresar de alguna forma. Entonces voy a tomar una emoción aceptable para que pueda expresar la emoción de abajo. Entonces puede que no me haya sido permitido expresar tristeza en mi casa, ¿no? Muchas veces, no sé si les pasó a ustedes, pero era muy común que dijeran, no te enojes, no estés triste, ¿no? Ponte bien, todo el tiempo tienes que estar bien, ánimo. Entonces, Uh-huh. todas estas experiencias de represión emocional, de no puedes sentir esto, no se permite sentir esto, hacen que la emoción empiece a estancarse y se empiece a acumular. Y de alguna forma tengo que expresar pues, lo que me está pasando. No sé si han visto a personas que cuando están tristes lloran, o cuando están tristes se ríen, ¿no? Y es como, ¿qué onda? ¿No? ¿Qué está pasando ahí? Que estoy triste, pero me estoy riendo. Sí, 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 y es una sensación terrible porque estás como partido de la cabeza en ese momento. Sabes que lo que estás haciendo no es aceptable y no es correcto, pero al mismo tiempo, pues es un escape a toda esta válvula de emociones terribles que no sabes para dónde irte. Es una experiencia muy extraña, de hecho. ¿Y cuáles son los síntomas? O sea, ¿cómo podemos como empezar a oler que algo no está bien y que podríamos estar padeciendo depresión? Porque vamos a lo mismo, ¿no? Esperamos tener depresión, estamos tristes. Si no estamos tristes, entonces no tengo depresión. Sí, tienes la idea de la depresión, es que ya pasé 3 semanas en mi casa en pants y no me bañé y nada más estoy comiendo helado o lo que se me antojó y estoy llorando y la realidad es que la depresión no es eso, la depresión es mucho más compleja que eso y Sí, tardas en darte cuenta. sí, totalmente. Y bueno, de algunos de los principales síntomas es esta sensación de vacío. Ahí se siente mucho vacío, no hay con qué llenar ese espacio. Mucha irritabilidad, ansiedad. La ansiedad y la depresión van como muy juntitas.
insomnio o sueño excesivo. Ahí como que juega diferente, ¿no? Dependiendo de la persona. O puedo no dormir o puedo dormir todo el tiempo, porque también a veces se dice, es que cuando no quiere hacer nada es porque está deprimido. Pero a veces la persona está con cierta hiperactividad y también está deprimida, ¿no? Eh, aumento o disminución de peso, aumento o disminución de actividad física, pérdida de interés o placer, que era lo que estábamos hablando hace rato. Hay mucho sentimiento de culpa, sobre todo en la experiencia de la depresión en mujeres. No tanto en hombres, pero en mujeres hay como esta base de culpabilidad y mucho enojo, que es como la base, ¿no? Lo vemos mucho en terapia, como la base de la depresión es culpa y enojo, la gran mayoría de las veces. Dificultad para concentrarte, hay estos ataques de llanto, como lo que pasó con Vic en el concierto, y hay, obviamente ya lo extremo son pensamientos de muerte, suicidio, ideas suicidas, toda esta parte del pensamiento de, pues ya no tiene ningún sentido estar aquí, ¿no? Y bueno, nos comentabas pues lo que puede originar la ansiedad, nos dijiste cosas que la verdad personalmente yo no sabía, pero ¿necesariamente la depresión viene de la ansiedad o también tenemos como otras variantes de dónde puede venir la depresión? Hay diferentes tipos de depresión y obviamente dependiendo del tipo de depresión también depende de desde dónde pueda venir. La depresión sí está muy ligada a la ansiedad, porque también es progresiva. No es como de pasó algo y estoy deprimido, que es lo que en general sucede, ¿no? Así como de, ay, reprobé el examen, estoy deprimida. Y es como, no estás deprimida, estás triste, ¿no? Que también es como un vocabulario emocional que falta, ¿no? Socialmente hablando, falta vocabulario emocional para expresar lo que realmente estamos sintiendo. Totalmente. Pero bueno, hay diferentes tipos de depresión. Está la depresión mayor. La depresión mayor son periodos cortitos. Es interesante porque la depresión mayor es muy intensa, pero es en un espacio de tiempo muy corto. ¿Okay? Entonces, los síntomas son los que les comenté hace rato. Pero estos síntomas son muy exacerbados, ¿no? Entonces, de plano digo, me tiro y no hago absolutamente nada, o sea, es muy extremo el síntoma, ¿no? O me siento muy ansioso, o subo de peso muy rápido, o bajo de peso muy rápido, o sea, todo eso se empieza es como muy exacerbado, la depresión mayor. La depresión crónica también se llama distimia, y esta depresión es la que es a largo plazo. O sea, te puedes aventar 2, 3 años en eso, ¿no? Y que son igual, van apareciendo los síntomas y hacen que la función de la persona pues sea menor, ¿no? No soy tan funcional en mi vida como podría serlo sin la depresión. El problema con la depresión crónica es que al ser tan de largo plazo, esa es la que nos puede llevar fácilmente, bueno, la depresión mayor también, al tema del suicidio, ¿no? Porque es, obviamente, con ese largo plazo, este aplanamiento emocional hace que no haya avance, ¿no? Y entonces eso obviamente hace que uno cada vez pierda mayor interés por estar vivo, por existir, porque ya no hay ese vacío que cada vez se empieza a sentir más y más intenso. Una pregunta. Está también, No, perdón, adelante. está también la depresión estacional. Esa depresión estacional tiene que ver con, obviamente en México no sucede mucho, pero en países donde no hay sol mitad del año, ¿no? Y que te dicen, tómate tu vitamina D porque necesitas la vitamina D, sí es real, ¿no? O sea, el sol, la luz, ayuda a que nuestro estado de ánimo esté en equilibrio. Y hay estudios y todo súper interesantes acerca de la depresión estacional. Y después está la depresión premenstrual, que es exclusiva de las mujeres y que también ocurre por los cambios hormonales naturales y normales de la mujer, ¿no? Entonces, a partir de estas 4 experiencias de depresión, varían mucho de persona a persona, pero también tienen que ver con
posible trauma en la infancia, puede también estar relacionado a periodos muy prolongados de ansiedad, experiencias que no sé manejar en el momento, sobre todo pérdidas o que haya una sensación de pérdida de control muy fuerte, que no esté preparado o que no tenga las herramientas suficientes para poder salir de esa situación. Entonces como que me quedo estancado o me quedo paralizado en esa situación de pérdida. Entonces ahí es donde es importante observar cuando hay una pérdida, cómo reacciona la persona ante esa pérdida y qué tanto dura esa tristeza normal y natural o qué tanto ya se está transformando en una situación que ya está haciendo que la persona no sea funcional en su vida. A veces quizá no comprendemos la otra parte y hablamos nada más de una manera irresponsable. Y eso va a lo que te quiero comentar es, una persona es consciente, como una persona que no ha resuelto sus traumas de la infancia y que todavía le sumó traumas en su juventud y todavía le sumó traumas ya en su parte de adultez y digamos que trae una depresión de muchos años y demás, puede que no sea consciente de su problema y hasta que reviente, digamos ya a los 50 y tantos años, diga, ok, creo que necesitamos atención ahorita. O sea, puedes pasar muchos años sin darte cuenta que tienes una depresión. Sí, sí sucede porque lo que hace el ser humano es adaptarse. Entonces, muchas veces normalizamos que ya estamos mal. Y cuando normalizamos que ya estamos o que nuestra vida es de cierta manera, entonces ya no vemos como opción o posibilidad de cambio. Si mi vida si toda la vida he vivido en lugares muy nocivos o he estado con gente muy nociva o he tenido experiencias muy traumáticas, eso se empieza a normalizar como la realidad. Es como, así es, ¿no? Así es la vida, eso es lo que yo conozco. Entonces, cuando yo lo llamo como punto ciego, cuando una experiencia en tu vida es tan recurrente que se vuelve normal para ti, entonces ese es el punto ciego en donde no eres consciente de lo que está sucediendo contigo. Lo ves como una normalidad, ¿no? Obviamente, sí, como tú dices, necesita suceder un punto de quiebre, algo que te haga ver que no es normal o algo que te haga notar un cambio, un ajuste, un algo para que digas, ah, caray, ¿no? O sea, como esto no está bien o esto es algo que sí necesito atender. Desgraciadamente, la mayoría de los casos que tratamos los psicólogos son casos que ya llevan mucho tiempo, ahora sí que estando ahí, ¿no? Como viviendo ahí con la persona. Entonces, sí, a veces la gente llega a terapia en crisis, ¿no? O sea, no, es difícil que una persona llegue a terapia diciendo, estoy muy bien, ¿no? Quiero conocerme, quiero, no sé, como profundizar un poco en mí. No, al contrario, las personas llegan por lo general diciendo, no sé qué está pasando conmigo, me siento muy mal, algo no está funcionando y necesito que me ayudes. Claro. ¿No? Esa es la experiencia de terapia. Dios mío, te admiro, de verdad, te admiro. Creo que es un trabajo, no estoy seguro que es un trabajo por demás desafiante. Sí, pero es increíble también ver el proceso, ¿no? De cada persona, como el acompañamiento de cada historia, porque para mí son historias que llegas y también como la confianza que empieza a generarse en la dinámica de la terapia, porque para mí ha sido un espacio de seguridad muy fuerte, ¿no? Como tener yo a mi propia terapeuta ha sido como un salvavidas enorme, ¿no? De ese es mi espacio, ¿no? De yo sé que ahí puedo estar y puedo platicar y puedo ser yo, porque muchas veces no existen esos espacios seguros afuera, ¿no? No hay, no es como que uno diga, uy, puedo platicar con quien sea de mi ansiedad, o puedo platicar con quien sea de que estoy deprimido, o tenemos mucho miedo al juicio, al rechazo, tenemos mucho miedo al abandono, tenemos mucho miedo al que nos estén cuestionando, ¿no? Porque a veces es, si yo hablo,
igual y me empiezan a preguntar un montón de cosas que yo no quiero, ¿no? O me da miedo cómo van a reaccionar los demás. Entonces la terapia es ese espacio seguro donde puedes abrirte, donde puedes explorar, donde puedes indagar, donde puedes, ahora sí que romperte y reestructurarte otra vez, ¿no? Te quiero hacer una pregunta y puede sonar muy tonta, pero es una pregunta, es un tema que he escuchado frecuentemente porque siempre está el típico de a mí no me puede pasar. ¿A quiénes les da depresión? Sí, porque viene el que, no, sí, no, esto porque es una mente débil, ¿no? Pero a mí no me puede dar depresión. Es como, a ver, amigo, pues nos puede dar a todos, ¿no? Sí, sí. O sea, nadie está exento de entrar en un tema depresivo. O sea, nadie, ¿no? Hay experiencias que la vida nos va poniendo experiencias y también depende mucho de qué tantas herramientas tenemos para poder afrontar esas experiencias de vida, ¿no? Obviamente tristeza siempre, o sea, siempre va a haber experiencias de tristeza, pero si yo no tengo las herramientas para poder lidiar con una situación, evidentemente pues puedo caer en algo mucho más grave de lo que podría caer si no tengo un trabajo personal hecho, ¿no? Que creo que también la parte de la salud mental ahorita está abriéndose mucho como camino para decir, es importante que te conozcas, es importante que voltes a verte, es importante que sanes tus heridas de la infancia, que abras espacio para conocerte. ¿Por qué? Porque esas herramientas te van a ayudar a poder ser más fuerte en las experiencias que vas transitando en tu vida. Y digo, nos diste algunas como tips, herramientas muy, muy padres, muy buenas, de, pues creo que inmediatas para pues, ayudarnos como alternativas pues a tratamientos, bueno, en cuanto a cuestiones químicas, pastillas y medicación. Y bueno, que si me da miedo ir a terapia, pues bueno, puedes tratar esto, esto, esto. En el caso de la depresión, ¿hay algo adicional a terapia, algo que, no sé, que en lo que me decido por ir a terapia pudiera yo hacer? Sí. En la depresión es muy importante, primero, creo que algo que puede ser hasta cierto punto sencillo es observar los pensamientos. Observar mis pensamientos me va a ayudar a notar, digamos, como el diálogo interno que estoy teniendo. Y ese diálogo interno me voy a dar cuenta que todo el tiempo está en negativo. No puedo, no vale la pena, nada está bien. Entonces, al darme cuenta de esos pensamientos, puedo empezar a separarlos como, sí, me siento terrible, eso es una realidad, me siento espantosamente mal, pero lo que no es real es lo que estoy pensando. Eso no es real. Eso es lo que mi cabeza está diciéndome. Entonces, el empezar a cuestionar los pensamientos puede ayudar mucho a cambiar el diálogo interno que me estoy diciendo constantemente. Entonces, ese es un gran avance para poder empezar a trabajar conscientemente con lo que yo me estoy diciendo, ¿no? Como con toda esa información, que obviamente esa información repercute físicamente, repercute emocionalmente, repercute en la parte social. Entonces, eso puede ser un punto. El segundo es mover el cuerpo. El cuerpo necesita, cuando hay depresión, el cuerpo necesita moverse. Y es cuando menos vamos a querer movernos y es cuando menos vamos a querer hacer cosas, pero el iniciar, como el darme esa posibilidad de inicio de movimiento, caminar una vuelta a la cuadra, hacer una clase de yoga, algo que no sea quizás como una rutina de cardio y esto y el otro, sino que más bien sea un momento para poder conectar con mi cuerpo, eso ayuda muchísimo a poder entrar en restablecer el equilibrio emocional. Y otro punto muy importante es la conexión social. Esta conexión social a veces no la vamos a encontrar en nuestro entorno, ¿no? De hecho, a veces el entorno es el que está generando el tema de la depresión, ¿no? Pero sí es muy importante empezar a buscar esos espacios seguros, como lo que les decía de la terapia, ¿no?
buscar una terapeuta, buscar buscar un grupo de apoyo. Quizás tengo una amiga, quizás tengo una prima, un hermano con quien yo pueda sentirme que pueda ser recibido, ¿no? Lo importante de la depresión es que no me siento recibido por nada, ¿no? No siento que soy entendido por nadie. Entonces, el que yo sepa que tengo una red de apoyo, eso ayuda muchísimo en un proceso de depresión. Y la red de apoyo también tiene que aprender a cómo manejar el discurso que se le da a la persona con depresión, que era un poco lo que hablábamos hace rato, ¿no? De no echar porras, no entrar en el tú puedes, se te va a quitar, todo está bien, vamos, porque eso en lugar de ayudar a la persona, la va a desanimar más, ¿no? O va a sentir que no hay empatía. Entonces, algo que es importante en la depresión es, más que decirle que va a estar todo bien, es abrirle el espacio para decir, ¿tú qué necesitas decirme a mí? Yo estoy aquí recibiéndote. Yo estoy aquí para escucharte. Di lo que necesitas decir, ¿no? A veces no necesitamos decir nada, nada más tenemos que ser receptores del otro. Y al ser receptores del otro, eso genera empatía y eso genera conexión. Entonces, no necesitamos tanto, ¿no? Y otro aspecto que es interesante, y también hablaba en la tarde con otra compañera, son las mascotas. Las mascotas son todo lo que son los perritos, los gatitos, toda esta parte de las mascotas, estamos en contacto con el instinto más puro, ¿no? Ellos no juzgan, ellos no etiquetan, ellos no te están diciendo vamos, todo bien, pero son muy receptivos en el aspecto emocional. Entonces, se ha dado mucho los casos en que tener una mascota es un apoyo inmenso en un proceso de depresión, en un proceso de ansiedad, porque estás acompañado y te sientes apoyado de algo, ¿no? Entonces, esa parte también es interesante, pero sí, a veces son como salvavidas. Y bueno, ahora que mencionas esta parte de las mascotas, y bueno, te lo pregunto porque yo no tengo mascotas, porque no me gusta generar vínculos que al final me puedan doler, tipo que se muera. La última mascota que tuve fue un pez beta, hace como 10 años, y fue como que, o sea, no tuve como 3 meses y se murió y dije, ok, ya, desde aquí no voy a tener mascotas nunca, ¿no? Uh-huh. O sea, la mascota me puede ayudar en este proceso, pues, pero no después de generas el vínculo afectivo con la mascota, puede resultar contraproducente. Digo, pregunta tonta, pero pues digo, es lo que yo he tenido como ahí. No, para nada, está súper bien. De hecho, el miedo a la ruptura o a la separación, ¿no? Es algo que también es importante trabajar en el proceso. Entonces, saber que yo puedo soltar amorosamente, no desde el miedo, ¿no? No desde el me voy a quedar sin, porque el quedarme sin obviamente va a hacer que yo no quiera tener un vínculo con nada, ¿no? Es así como de todo de lejitos, todo cool, ¿no? Yo no me involucro con nadie, todo está bien, porque no quiero sentir ese dolor, porque no quiero sentir ese dolor porque a veces no me siento con las herramientas suficientes para poder lidiar con ese dolor. Entonces, el saber eso, ¿no? El reconocer que, híjole, no sé si pueda soportar algo así, ¿no? Eso es lo que se pone, digamos, como en la terapia, ¿no? Como, esto es lo que me está pasando, esto es lo que me gustaría trabajar, de qué manera puedo entrar en una relación, pero sin tener un terror al soltar, ¿no? Claro. Que también es esa parte, ¿no? El soltar y aprender a soltar de manera amorosa sin que eso me tire a mí, ¿no? Y lo platicamos, lo mencionaste como a lo largo de toda la conversación, pero ahora sí lo quiero como centralizar, porque igual creo que es importante y lo platicamos justamente antes de entrar a grabar, es ¿qué no hacer con alguien que está deprimido? Minimizar, como, ya, ¿no? No exageres. Para tanto. Ni que fuera para tanto. Minimizar es algo que tú no estás en la experiencia del otro. Tú no le puedes decir
que no es para tanto. Y entonces es como, es que estoy muy preocupada por fulanito, ¿no? Y es como, a ver, eso ni siquiera es tu tema, ni siquiera es tuyo, ¿no? Es del otro. Abrir el espacio y contenerlo quiere decir, aquí estoy para lo que necesites de mí, pero tú eres el que me va a decir a mí qué necesitas. Quienes afirman tener ansiedad y depresión, a la vez solo quieren llamar la atención. Falso. Falso totalmente. Prefiero resolverlo por otros lados a abrirlo justamente por esto. Cuando ya somos adultos, ya estamos en ese punto ciego. A veces ya está tan normalizada una conducta, ya está tan normalizado un patrón, que tiene que pasar algo para que yo me dé cuenta y diga, órale, ¿no? Sí existe esta experiencia de trauma. Un tema fuerte, un tema necesario, un tema del que tenemos que hablar. Como te lo dije en los episodios anteriores y te repito en esta ocasión, puedes encontrar la información de diversas instituciones que te pueden ayudar, incluso muchas de ellas de manera gratuita, si tú sientes que necesitas ayuda. Pide ayuda. La depresión nos puede tocar a cualquiera. Nadie, aunque te lo asegure, está libre de vivir un episodio de depresión. Una vez más, lo vuelvo a reiterar, si necesitas ayuda, ve y pide ayuda. Y si conoces a alguien que necesita pedir ayuda, incentiva a esta persona, auxíliala, oriéntala, compártele estos episodios para que quizá se convenza de pedir ayuda. En el siguiente episodio terminaremos esta conversación con Laura García, donde continuaremos hablando sobre la depresión, qué no tenemos que hacer, que es muy diferente a qué no le tenemos que decir a una persona con depresión. ¿Qué otras cosas desconocemos sobre la depresión y que necesitamos manejar para no errar en el proceso? Esto y muchísimo más en el próximo episodio de Cositas de Niños, donde cerramos con este tema. Como cada semana, si te gustó el episodio, por favor, pulgares arriba. Ya sabes, si me ves por YouTube, por favor, suscríbete al canal y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones de todo el material que subamos a este canal de YouTube de Cositas de Niños. Recuerda que tenemos material exclusivo del canal de YouTube, como el diván de Cositas de Niños, los miércoles de cada 15 días. Pero si tú me escuchas a través de las plataformas de audio, no se te olvide suscribirte al podcast porque, bueno, te va a mandar una notificación cada que subamos el episodio dominical de Cositas de Niños. No se te olvide también seguir las redes sociales de Cositas de Niños el podcast en Instagram, en Facebook y Cositas de Niños en Twitter. Ahí publicamos material que nos viene a reforzar lo que vemos cada semana en cada uno de los episodios, hablamos de los temas del momento y compartimos muchísima información que realmente te va a interesar. También puedes mandarme un correo electrónico a cositasdeniñoselpodcast@gmail.com. Te lo pido una vez más, comparte estos episodios, comparte este material, porque no sabes quién en tu círculo pueda necesitar de este material. A veces no nos damos cuenta que una persona está deprimida, que una persona padece de ansiedad. Y quizá, si compartes estos episodios, puedas ayudarla. Nunca lo sabrás, pero sin más, esto fue el episodio 29 de la segunda temporada de Cositas de Niños.